Tratando de replicar lo que hicimos en programación imperativa. Aquí tengo el proyecto que nos quedamos anteriormente. Lo he ordenado un poco mejor, pero en teoría este es el activity principal, y aquí está nuestra función composable que se encarga de diseñar toda esta vista. Haz tu pedido ahora, Foodmeria, bienvenidos. Y aquí está la programación imperativa, la que tiene los XML. Estamos haciendo no igual, pero por lo menos para avanzar rápido, porque demora bastante, como se han dado cuenta en el anterior video. Demoré bastante en grabarlo y explicarlo porque es bastante tedioso explicar cada uno de los puntos. Aquí está, y aquí está como ha quedado, son casi similares, ya ustedes lo pueden mejorar. Ahora voy a implementar el login y el registro. Lo bueno que son similares, voy a tratar de hacerlo igual. Como saben, ya en programación declarativa no existen los XML. Aquí en los layouts no hay ningún XML, solo es programación programáticamente. Lo primero que vamos a hacer es la navegación, ¿no? Como anteriormente vimos, lo único que hacía era del splash, me dirigía a otro activity que es el home, aquí en nuestro diagrama, pero el home va a ser una vista muy aparte, y aquí voy a tener que navegar del splash al login y al registro, como está aquí en el XML. Navegamos al crear cuenta y va al registro, y el login, si es pasada success, y va al home. Entonces tenemos que implementar la navegación en Compose. Acá tenemos la documentación de Android Studio, cómo navegar en Compose. Nos dice que haremos la librería de navigation de Compose. También nos dice cómo comenzar, que es la instancia que se encarga de navegar, es el Navigation Controller. Y aquí vemos toda la configuración que se debe hacer en AppHost, y el cómo se puede crear los IDs que vamos a crear también, y la forma de navegar, la forma de decirle que me dirija a tal función composable, como van a ser el login screen, el splash screen y el register screen. Y aquí también nos da un previo ejemplo de cómo va a ser, ¿no? Aquí nos da un profile screen y aquí un botón y el cómo navega. Acá está la configuración de todo los, en teoría, digamos que son los fragments, los composables son cada fragment al cual vamos a dirigirnos. Le pasamos su ID y le pasamos cuál función va a abrir al momento de llamar esta función composable, o a llamar esta navegación, va a abrir esta función composable, el cual va a inflar toda la vista completa. Aquí está la documentación, igual voy a tratar de explicarlo en el ejemplo que he dado. Entonces aquí ya no va a ir este screen, sino que vamos a poner el navigation, el cual va a tener una vista por defecto, igual que cuando hacemos programación declarativa. Siempre hay una vista por defecto, ¿no? Que siempre inicializamos con una vista principal, o en todo caso los que usan Navigation Component le ponen un start en el wrapper y hay un fragment que se inicializa en el fragment principal. Entonces lo primero que he hecho, he creado un paquete de componentes para crear los IDs de cada screen para redirigirnos. Aquí, como vemos aquí arriba, estos son los IDs que nos dice que tiene que tener cada screen o cada navegación para redirigirnos. Entonces he creado una clase con una variable privada que va a ser el root, o sea el ID. Voy a llamar el ID, me va a decir que me dirija a tal screen. Esto lo voy a configurar en navigation, así que el login screen va a tener login screen en minúscula con un guión bajo, el register screen. Esta función que ven aquí la voy a utilizar más adelante, que se encarga de pasar datos de un screen a otro screen. En activities utilizamos los intent bundle, y en los fragments los argument bundle. Aquí se pasa de otra forma, pero más adelante lo iré explicando. Y el nombre del root que nos recomienda es el root. Ok, estos son en teoría van a ser como los IDs de cada función composable o de cada vista. Luego creamos una navegación. Aquí he creado un paquete, estos no son los componentes que no lo voy a explicar ahorita. Una navegación, como nos dice el ejemplo. Si nos vamos aquí en AppHost, aquí nos da un pequeño ejemplo de cómo hacerlo. Entonces he creado uno igual,
he creado una variable disciplinar que va a ser el controlador, el nav controller, el cual se va a encargar de navegar entre todos estos screens. El screen me refiero a todas estas funciones composables. Si se dan cuenta, esto no es un activity, es una función composable, el splash screen, el cual se encarga de dibujar toda la vista. Entonces aquí lo que vamos a hacer, de acuerdo a lo que nos dice, es creamos la variable, le decimos cuál va a ser el por defecto, el screen por defecto que inicialice la vista, y aquí le ponemos el splash porque es la primera vista que se muestra, ¿no? Luego configuramos, este es el constructor del node, y dentro configuramos todos los, en teoría, las instancias o los actions que vamos a tener en esta navegación. El primer composable lo que va a hacer es, si es que le paso el router del splash, lo que va a hacer es de inflarme o mostrarme la vista del splash screen. Lo mismo cuando le paso el ID, digamos que este route es el ID del login screen que ya configuré previamente, lo que va a hacer es mostrarme el login screen, y posteriormente, si le digo el register screen, me va a mostrar el register screen de acá. Esto es el ID, si nos damos cuenta. Esto, vamos aquí, y es el ID, el de aquí. O sea, le voy a pasar un ID para que cree una ruta de navegación hasta ese screen. Eso lo pueden revisar aquí a detalle de cómo funciona el componente, pero en teoría trato de simplificarlo de esa forma. Entonces lo que vamos a hacer en el main activity, en vez de llamar el splash screen, vamos a llamar al navigator. Ok, creo que se llama así. Ahora vamos a ver. No, es con N mayúscula, entonces ya está. Ya lo llamé. Entonces lo que va a hacer es lo mismo, va a inicializarme en el splash screen. ¿Por qué? Porque el por defecto es el primero que me muestra aquí. Es el start destination, es el primero que me va a mostrar. Entonces le estoy diciendo, muéstrame primero este ID, y este ID a cuál pertenece. Entonces acá, esto es como un when te dice, si me está pasando esta ruta, entonces voy a inflar la vista del método composable splash screen, que es este de aquí. Y aquí lo tenemos. Entonces eso es lo que va a hacer la navegación. Voy a explicar porque el splash screen es el método que ya hemos visto en el video pasado, el cómo lo creé, todo esto de aquí. Bueno, no funciona el preview, eso es lo que mucho no me gusta, pero bueno, vamos, aquí es como se creó. Entonces ahora vamos al login, porque el login todavía no estaba creado. Para ahorrar tiempo lo he creado, pero voy explicando más o menos todo lo que en el navigation. Por ejemplo, el splash screen significa a la función composable, el splash screen que creamos en la clase, en el video pasado, no es porque no es clase. Y cuando le digo creo que me dirijas al ID del login, me va a inflar la vista del login screen, que aquí ya he creado toda la vista para ahorrar tiempo, para que vean que bueno, no está en el anterior video, pero ahorita ya le he creado uno por uno y voy a explicarlo. Entonces vamos al login screen. Voy a ver si, bueno, no, tampoco se puede ver. Voy a darle a ver aquí. Entonces lo primero que he hecho aquí es tratar de simular. Vamos aquí con el login. No le he puesto el bienvenido, me olvidé, disculpen. Pero tratar de simular este text input layout. Este text input layout en Compose, su equivalente es primero, a ver, vamos a ver por acá arriba. Ya, vamos a ver si se puede ver la vista previa. Bueno, no se puede ver. No se puede ver. Primero voy a explicar las variables que tengo. Este es, por ejemplo, el contexto del frag, para poder utilizarlo para algunas funciones que requiero. Este, como expliqué desde un comienzo, es un contenedor de datos observables. Esto es mejor dicho, es una variable que en su valor tiene de un tipo string. Como recuerdan, le dije que estos valores siempre tienen que estar inicializados y tener un valor por default. No lo puedes dejar vacío hasta donde leí. Por eso es que todos los he iniciado con valor. Lo que son string le he puesto vacío, y los que son de tipo booleano lo he puesto en false.
Este text view nos va a servir para almacenar el valor. Aquí no podemos ver la vista, pero voy a reflejar con esto. Para almacenar el valor de lo que escribamos en el campo de usuario. El segundo, para almacenar el valor que pongamos en el campo de password. Este visibility lo que nos va a permitir hacer es poder cambiar esta interacción entre tipo texto y tipo de password para que oculte el password, ¿no? Para que lo puedas ver o lo ponga en asteriscos o circulitos como suele hacerlo. Eso no es automático en Compose, tú tienes que decirle cuándo mostrar y cuándo no. Este reveal password lo que va a hacer es al momento de darle clic para cambiar el icono que estamos mostrando. Si bien es cierto en imperativa y en este componente de Simple Layout eso es automático porque lo configuras con un estilo, digamos, de esta forma, todos estos colores en Compose tienes que declararlo. Como digo, esto es uno de recomposición, son funciones de recomposición. No quiere, o sea, quiere decir que no solo cuando, pues digamos, acá pongo, si acá hay un if de este column, digamos, de todo el contenedor y pongo un if true, digamos que ponga un if, digamos, un valor value y que tenga un valor true, y todo lo de abajo está dentro de ese if, digamos que sea así, este valor no existe, obvio, digamos que esto sea de esta forma. Si este valor es false, nunca se va a crear esta vista, pero si este valor es true, se va a crear, pero este valor lo tenemos que cambiar nosotros. Y no solo quiere decir que solo se recompone este column, no, también se recompone todo lo que contiene y todas las funciones que tienen dentro se vuelve a recomponer. Eso lo vamos a ver un poco más claro, espero que se entienda en el momento de los text simple layout. Entonces, pues, lo que necesitamos es usualmente lo que uso siempre, un column, porque todo está en vertical. Si dan cuenta, este text simple layout está debajo y el column es un linear layout vertical. Entonces vamos a comenzar, luego explico este towards. Lo voy a poner abajo para que no se confunda. Aquí. Y esas son estas variables que he creado, ¿no? Este launch effect es el manejador de efectos que cuando yo le dé clic, tengo por aquí, he utilizado el mismo init event. El evento, cuando desencadena algún evento, aquí lo estoy observando, ¿no? Lo estoy detectando, no tanto observando sino detectando los eventos, y el momento que desencadene un evento en algún lado, aquí se va a encargar de resetearlo. Esta función creo que es de corruntinas, se recrea, como digo, no a cada instante, se recrea la primera vez cuando se crea todo este método composable y luego cuando detecta algún cambio. No está, en otro sentido, no funciona o no se vuelve a pasar por ahí. Entonces, digamos, column, su equivalente a text simple layout o text simple edit text, el que yo suelo usar es el output text simple field. Entonces vamos a explicar aquí. Esto de aquí viene a ser el de aquí. Acá lo estoy utilizando porque aquí el preview no está funcionando. Creo que en versiones superiores no funcionará. Equivale a esto. Si nos damos cuenta, aquí viene todo casi preconfigurado. Y en el edit text, en el style, le pasamos el color que quiere el primer, el color del borde, el activate, el textolor y todo eso. En Compose lo que tenemos que hacer, por ejemplo, lo primero que digo, este text value es el que creamos, la variable que se va a encargar de almacenar el texto que vayamos escribiendo. Este value es el texto por default que al momento de crearlo se va a setear en este componente. En esto de aquí, si ponemos un hola, entonces va a aparecer dentro de aquí un hola. Si nos damos cuenta, este shape es para el bordeado de este contenedor. Por defecto creo que es 8, le he puesto 12 aquí. Y este onShape value es el text, es lo que se va detectando mientras se va escribiendo. ¿Qué pasa si yo le seteo aquí vacío? Entonces nunca voy a ver reflejado en el text simple layout lo que estoy escribiendo. ¿Por qué? Porque al momento de escribir aquí, digamos que en ese contenedor de arriba, que el que almacena, no lo estoy seteando aquí. Entonces digamos que este es el observador. Tengo que decirle que el text view sea igual a lo que voy escribiendo. Entonces eso va a construir y va a regresar aquí. Y aquí lo va a setear vacío. ¿Por qué? Porque
lo estoy seteando vacío. Tengo que setear el text que me dice, la primera vez que entra va a estar por defecto, como acá lo he inicializado vacío, va a estar vacío, entonces el campo no va a tener ningún texto. Pero al momento de que aquí yo voy escribiendo, digamos, escribo A, entonces este texto va a tener el valor de A y va a regresar arriba, se va a recomponer, y en el value va a decir, ya este tiene el valor de A, y lo va a setear la A. Y es así como va dando vueltas. Por eso digo, todas las funciones internas de los componentes de Compose también se recomponen. No solo que aquí ponga un if y se muestra, ¿no? Porque también es cierto, pero no solo eso, tienen que entender que también lo que está dentro se va actualizando. Por eso que en varios sitios tenemos que tener observables o detectores de eventos para poder cambiar de estado. Luego el segundo, bueno, es el option, que le digo que el teclado me dé next para que el teclado pueda darle text. Aquí en el color le pongo todo las configuraciones de los estilos, ¿no? Del borde, cuando le doy clic qué color quiero que cambie, el text input, el text hint que aparece arriba qué color quiero que sea, el cursor cuando está deshabilitado qué color quiero que se ponga, y este label es lo que digo, el hint. Este label es el hint de lo que quiero que aparezca dentro. Esto es el campo de usuario. El campo de password es un poco más complicado, con más configuraciones, con más líneas de código. ¿Por qué? Porque recuerden que esto tiene una opción de ver la contraseña y no ver, y que el icono de ojito vaya cambiando. Hasta aquí, hasta los colores, está todo igual. En el keypad, obvio que tengo que ponerle que el password sea de tipo password. El email option, bueno, down. Acá lo otro que quiero explicar, las acciones, cuando el teclado usualmente aquí se levanta con un teclado y acá dice down, tú le dabas clic y se bajaba automáticamente en programación imperativa. En Compose eso no pasa, tú tienes que decirle que al momento que le dé clic a ese botón, el teclado se oculte. Es lo que hago aquí. Cuando le doy down, le digo, oye teclado, ocúltate, porque ya no te necesito y quiero darle clic al botón. Lo otro es aquí. Esto Visual Transform se encarga de poder ver la contraseña y poderlo verlos en asteriscos, pero es de acuerdo al visibility. El visibility por defecto está lo inicializado como false, entonces primeramente no se va a ver el password, pero luego cuando cambie este valor a true lo va a poder ver. O sea, al momento que le des clic al ojito, usualmente suele cambiar el text input layout. Aquí tienes que decirle que haga esa acción para que tú puedas verlo. Eso no es automático. En esta forma tienes que crear una variable que cambie de true a false para que muestre o no muestre el password. Y aquí configuramos, bueno, el icono, el ojito que está con una línea y no una línea. Aquí está, por ejemplo, aquí también, si esta variable está en true o false, le digo muéstrame un icono u otro, y cuando le doy clic a ese botón del icono, le digo cámbiame a false para que el texto pueda cambiar de aquí. Si te das cuenta, este visibility lo cambio aquí dentro cuando doy clic, y lo pongo en false. ¿Para qué? Para que también el icono pueda cambiar de estado. O sea, puede verse el ojito con la línea, con la línea y la línea sin y el icono sin la línea. Luego más abajo, aquí nos damos cuenta, creo el botón. Bueno, es un botón, le digo el tamaño, el height, también le digo el padding para que, con referencia al que está de arriba. Esta es la forma de darle un corner. Usualmente en los dragables solíamos hacerlo con un drawable XML, o yo lo hacía por código creando un drawable en código, ¿no? Le dimos el borde, le he puesto black, nuestro aquí no tiene borde, pero lo he puesto para que más o menos se sepa. Le ponemos un color por default que tiene que tener todo el botón. Este es el método, la función de extensión que tienen todas las funciones composables para los on clics en los botones, y aquí detecta el clic. Y aquí estoy desencadenando una función que me diga que el login, que vaya y valide si el usuario existe o no, y me va a retornar una respuesta. Este es el text view que va dentro del botón. Por ejemplo, el botón todo es contenedor, pero lo que va a ir adentro. O sea, es como si fuera un contenedor de linear y adentro está el text view. Esto, y aquí ponemos el color que quiero que veamos el texto y iniciar sesión. Más abajo he creado un texto normal que dice crear cuenta para que nos lleve y nos derive a crear cuenta. Este TOAS, por ejemplo, lo voy a mostrar aquí. Este TOAS lo que hace es, he creado una variable aquí en el view model, que lo voy a utilizar para todo. Usualmente tienes que crear un view model para cada screen.
cuando un TOAS, ¿cómo levantamos un TOAS? Como dije, el método composable es que si aquí el TOAS yo lo inicializo como true, se va a ejecutar cuando yo lo ejecute. ¿Por qué? Porque está en true, lo va a detectar que es true y lo va a levantar. Y si yo no pusiera esto de aquí, digamos, ya se levantó una vez true, y luego le doy clic y otra vez le paso un true, ya no lo va a levantar porque es la misma variable. Así que lo que tengo que hacer es, cuando ya lo levantó una vez, volverle a su valor por default a false, para que cuando le dé true otra vez, él lo pueda detectar. Porque si yo no lo vuelvo a false y esto se queda en true, cuando vuelve otra vez a true no lo va a abrir, porque ya es la misma instancia que se crea, y no lo va a detectar. Espero que se haya entendido. Entonces este todo lo muestro simplemente para que cuando yo haga login y el valor y el usuario no exista, el valor sea true. Entonces cuando es true me va a decir usuario incorrecto. Aquí voy a compilar. Como les dije, todo lo demás es del view mode y las otras capas es lo mismo en teoría de la otra programación. Lo único que cambia es la capa de la app, que es la forma, ya es por programación declarativa con Compose. Y eso es lo que quería comentarles. Sí, es un código bastante amplio, por eso es que lo traté de hacer así para que lo puedan ver, y no explicarlo como en otro video porque se extendió demasiado y a veces también es muy tedioso, ¿no? Entonces aquí nos damos cuenta que esta es la vista del login, la que he creado, si se dan cuenta. Lo que hace al momento de dar clic, por ejemplo, le damos clic y ahí está escribiendo. Como les digo, si aquí no pasáramos esto, simplemente nunca se mostraría ningún valor en ese text view. El next es el de aquí, el image next que le damos. Esto, cuando le doy clic aquí y baja el teclado, es esta acción que yo le he puesto aquí. Si nos damos esto de aquí, en la línea 103, el undo, que le digo que el keyboard control se oculte. Al iniciar sesión, lo que hago es aquí en el botón, le digo aquí al view model, llamo una función que está en el view model, le digo loguéate y verifícame si ese password y ese usuario existen. Entonces yo le doy clic aquí y lo que tiene que retornarme simplemente es que ese usuario no existe. Entonces va a entrar, me va a decir que es nulo, entonces por ende esto, si es nulo es true, entonces me va a decir es true. Entonces lo que yo digo, si es true, si te das cuenta está valor por default, por eso este de aquí, este TOAS, este valor está en false, por eso nunca se muestra en composable. Si esto lo detecta en true, aunque tú no lo llames, se va a ejecutar porque está en true. Entonces aquí está en false, entonces cuando le doy iniciar sesión, lo que hace es me va a devolver un valor nulo, entonces va a cambiar al estado de true aquí. Esto va a ser true, entonces va a detectar, porque cada vez que detecta un cambio se va a recomponer toda esta vista y va a levantar ese usuario. Le damos iniciar sesión y usuario incorrecto. Se está levantando esto, estoy regresando a su valor en false para que cuando le dé clic otra vez me vuelva a aparecer este todo. En caso yo no lo dé en false, vamos a probar esto. Miren, no lo voy a resetear, simplemente lo voy a compilar. Entonces lo que va a pasar es algo que a mí personalmente hay que saber cómo usarlo. Es raro, pero sí entiendo la lógica del por qué pasa eso. Por ejemplo, la primera vez este valor es false. Como vemos en el view model es false, entonces no se va a ejecutar. No va a aparecer ningún TOAS ni nada. Entonces vamos a ir acá, vamos a poner cualquier cosa. Vamos a poner aquí cualquier cosa, ok, ahí. Entonces la primera vez que yo le doy clic aquí al login, lo que va a hacer es venir aquí, me va a decir es nulo en true. Entonces este valor va a cambiar a true, entonces me va a levantar esto. Entonces está bien, o sea, hasta ahí está todo bien. Usuario incorrecto, ¿por qué? Pero cuando le doy clic otra vez, recuerden que este valor estaba por defecto en false, pero como ya le di clic cambió a true. Entonces este valor ya es true. Entonces cuando entra otra vez aquí, va a llegar, otra vez va a ser nulo porque el usuario que pongo no existe. Va a ser true, pero esto de aquí ya no se va a levantar porque está en true. Mire, se dan cuenta, le doy iniciar, pero ya no levanta el TOAS.
porque como es la misma variable, o sea, no lo vuelve a ejecutar, es una variable única que da vueltas y se actualiza. Como ya detectó un true, no, porque no ha cambiado. En realidad no ha cambiado el valor de true, a diferencia de los mutable data que sí cambiaban. Por eso tenemos que resetear su valor y ponerlo otra vez false, si no, no nos va a funcionar. Lo otro que quería mostrarles también, este emite el evento, ¿no? Por ejemplo, si es true, lo que va a hacer es detectarme el evento y dirigirme al home, pero aquí no está pasando nada. ¿Por qué? Porque aquí en donde yo observo este valor en el login screen, aquí en el manejador de efectos, que es este de aquí, le estoy diciendo solo si es true, pero no es true porque es false, me está dando nulo, entonces es false, entonces nunca se está llamando esta función. Cuando le doy crear cuenta, es este de aquí, la variable, bueno, el text view de aquí, ¿dónde estás? Aquí hay que tener en cuenta que los botones, los on click son de esta forma con variables de tipo función, algunos les llama así. Pero en algunos casos, en los TextView, por ejemplo en TextView, eso aquí es como un patrón builder, un cliqueable, el cual aquí dentro es donde está el clic de los TextView. Entonces aquí llamo al registrar, lo llamo al momento de dar cuenta, le digo emíteme este evento, y como yo lo estoy detectando en el login screen, le digo si detectas este tipo de evento, lo que debes hacer es llevarme al registro screen. Me va a llevar al registro, le doy crear cuenta y me va a llevar al registro screen. Aquí está, ahí me apareció un Tobas, no sé por qué se ha cruzado, pero creo que es porque lo cambié de variable. Pero aquí, por ejemplo, como es una vista similar casi, el splash screen, el register screen tiene casi lo mismo. Aquí repliqué casi lo mismo porque en teoría la vista es muy similar. También el TOAS en caso el usuario sea registrado, el column, bueno, le quité el último botón que es crear cuenta, que no va. También le puse que es como cuando le quiero dar back, cuando registro el usuario voy a registrar uno, Tyler, que es, bueno, es como me llamo. Lo voy a poner otra vez Tyler con el password. Este clic, que se dan cuenta, este es el que le digo que se configura todo aquí. Eso no es automático en este componente, tienes que hacerlo para que se vea de esa forma. En caso yo retire todo este código no me va a funcionar. Ahí pueden probarlo. Entonces cuando lo de registro, acá hay un botón que dice registro, lo que va a hacer es registrarme en la base de datos. Obvio que me va a dar true. Muestro el todo desde que el usuario se ha registrado. Le voy al evento de navigation, y lo que hago al momento de navigation le voy a decir dame back para que me vuelva al login y pueda loguearme. Entonces lo voy a registrar, lo que va a ser usuario registrado, y me regresó a la vista anterior donde es iniciar sesión. Bueno, ese usuario incorrecto se está cruzando por ahí. A ver, voy a ver qué he hecho, que se está cruzando a cada instante. Null, a ver, bueno, no, después lo revisamos. Entonces ahora que ya se creó el usuario, voy a darle Tyler, y lo que va a pasar, bueno, ahorita lo corrijo, lo voy a compilar de nuevo para que ese todo ya no aparezca más, pero lo voy a dar iniciar sesión, y lo que debe pasar es que aquí en el login ya no me va a dar null, sino que me va a dar diferente a null, entonces va a ser false, me va a emitir, me va a dar un true, y me va a dar, y como le digo, navegame hacia el home. Lo que va a hacer el login es navegarme hacia el home activity, no le doy iniciar sesión y me va a llevar al login, al home. No le he dado finalizar, así que si le doy back me va a regresar a la misma vista. Algo que me estoy dando cuenta es que ese TOAS está apareciendo por ratos, no sé por qué aparecía. Bueno, voy a... Y eso es lo que quería comentarles y explicarles. La forma de programar en Compose es un poco más tedioso, y que hay que tener un poco más de conocimiento para hacerlo bien. Si se dan cuenta, no es
tan idéntico, pero ahí lo pueden ir afinando. Simplemente aquí no le puse ni un fondo azul ni nada, sino que y los botones son más grandes. Aquí ya pueden modificar el tamaño del botón. Saben que el tamaño significa, se modifica con modifier. Modifier. Ahí modifier.fill max width para que ocupe todo el contenedor, y le dan el padding start que sea, digamos, 24.dp, y también el end, ¿no? El end que sea también, ponle que 24.dp. Como les digo, traten de usar, aquí he utilizado un solo view model para poder almacenar todos estos valores. Traten de no usarlo uno para todos. Traten de crear un view model para el registro, un view model para el login, y también este mutable shared flow. Quizás como este es global, se está cruzando en algún momento, y por eso es que el TOAS en algún momento está apareciendo una y otra vez. Vamos a ir al login, le agrandé el tamaño de esto. Si se dan cuenta, esto de aquí ya es más grande, así se puede modificar. No lo he hecho casi igual. Aquí el 24, creo que, a ver, vamos a ponerlo 24, si logramos que el redondeo sea más notorio. Ahí está, más notorio, para que se parezca más o menos a esto. Eso es lo que quería enseñarles. Lo otro que voy a hacer en el siguiente video es en el home voy a crear una lista para que también tenga un poco de conocimiento. El video de la progresión imperativa, hice un video de YouTube y un título, pero creo que es redundante hacer eso porque no, la librería que utilicé en el otro no existe en programación declarativa. Pero eso quería explicarle. Espero que se haya entendido. Cualquier consulta me lo pueden contar. Igual mi código está público para que puedan revisarlo y les pueda servir de ayuda en este nuevo camino de Compose, ¿no?